traigo el libro de El relato de una vida equivocada, de la escritora colombiana Rosaura Rodríguez, de la editorial Grijalbo. Es un libro que básicamente trata de una mujer que viene de una familia adinerada, quien tiene un padre quien le infunde miedo y la reprime en su vida, y por su culpa fracasa con sus relaciones amorosas. Creo que moví un poco el ecualizador. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? ¿Se escucha mucho eco? ¿Está bien así? ¿Cómo se escucha? Quisiera saber. Por favor, pónganme en los comentarios si se escucha diferente el audio. Creo que le moví al ecualizador, pero no estoy seguro. Por favor, en los comentarios háganme saber si se escucha diferente. En fin, comencemos con la lectura susurrada. Como pueden apreciar, este libro me costó 40 pesos en la feria del libro de hace 2 años, que fue donde lo compré. Relato de una vida equivocada. A mi familia, a mis seres queridos, no, a mi familia, a mis amigos y a Ariel por sembrar y apoyar la posibilidad. A Maruca. A veces tengo la sensación de que viví mi vida, de que todo lo que pasó no fue más que una película y yo una espectadora. Estaba tan empeñada en sobrevivir a todo lo que me pasó, a lo que no pasaba y a lo que me podría pasar, que no me sentía dueña de nada, ni de mis propios sueños. Atravesé los años, los momentos y hasta las circunstancias como si fueran pelos que me molestaban hasta el aliento. Al final no me ha quedado nada y me ha quedado todo. He sido la protagonista de una vida que nunca fue mía, y creo que en algún lugar del mundo debe estar la que en realidad me pertenece y que el destino no me ha dejado encontrar. Me pregunto si habrá otra persona que esté protagonizando mi vida y si se siente tan ajena a ella como yo me he sentido en esta. Quizá con la misma resignación ha afrontado los hechos y ha representado su papel, sintiendo que tenía los sueños desordenados. O quizá mi vida deambula por el mundo esperando a que yo decida romper los eslabones de esta cadena que me ha mantenido atada a una gran equivocación. No sé si es posible empezar a vivir en la mitad de una.
parsimonia para aceptar lo inevitable, esa capacidad para asombrarse por lo más simple, mientras que los milagros, los espíritus y lo insólito forman parte de la vida cotidiana. Nacer en el Caribe te hace parte de una cultura capaz de detener el tiempo y donde la tradición y lo debido se convirtieron un día en los pilares de la felicidad. Soy la primera hija de una familia acomodada y distinguida de este pueblo, con ínfulas de ciudad. Sé que para mi padre, el que yo no fuera el varón que tanto esperaba, le disgustó, pero decidió que era un simple contratiempo que tenía solución, embarazando a mi madre las veces que fuera necesario. Después de 3 hijas, se tuvo que conformar con que ya nadie perpetuaría el nombre de la familia. Se resignó y decidió que el hecho de que fuéramos mujeres no impedía que él nos educaría como hombres. Así que somos un extraño engendro entre la fuerza, la educación y el intelecto masculino, y la sumisión y capacidad de aguante propia de las mujeres de esa época. Era recio con los estudios y se encargaba personalmente de todo lo que tuviera que ver con nuestra educación, mientras mi madre nos adiestraba en el bordado, la cocina y la costura. Ella nunca estuvo de acuerdo con tanta educación. Le parecía una pretensión imperdonable por parte de mi padre, que solo nos dificultaría el destino que teníamos que cumplir, y nos repetía incesantemente que a los hombres no les gustaban las mujeres inteligentes ni que pensaran demasiado. Para ella era tan simple como que nos teníamos que casar y por lo tanto nos esperaba una vida dedicada a las labores de la casa y a complacer al hombre, que estuviéramos elegido como marido. Para eso no se estudia, entre comillas, nos decían, simplemente se baja la cabeza. Qué duro. Recuerdo un día en que después de haber discutido con mi padre por culpa de nosotras, nos llevó a la cocina a mi hermana Elena y a mí. Yo tendría en esa época como 8 años y pensaba que mi papá era algo cercano a un dios. Es más, él me lo había dicho 2 años atrás, cuando haciendo una tarea de religión le pregunté que quién era Dios. Me contestó, yo. Y para mí tuvo el sentido del mundo, porque era lo más cercano a ese ser inexplicable. Al fin y al cabo, mi papá era la única persona que podía hacer lo que le dijera, lo que le diera la gana, perdón, con su tiempo y con todos los que girábamos a su alrededor. Esa tarde en que mi mamá nos llevó a la cocina y nos puso a cortar cebollas, más como un gesto de impotencia que de necesidad, ya que en la casa había servicio para todo, descubrí las lágrimas. Me imagino que de bebé habré llorado, pero desde el momento en que empecé a tener uso de razón, mi papá nos prohibió llorar, tanto a Elena como a mí, porque fuéramos mujeres. Los hombres no lloraban, y que como sus deseos eran órdenes, en casa nadie se atrevía a
seguía llorando a pesar de que no estaba picando nada. Sentía sus hilos de lágrimas cayendo sobre mi pelo y confundiéndose con los que corrían por mis mejillas. Nunca había vivido un momento así, ya que además teníamos prohibido cualquier gesto de emoción. Las caricias y los mimos se detenían cuando dábamos los primeros pasos y por lo tanto no quedaban grabados en nuestra memoria. Tanta emoción me abrumó y me hizo sentir culpable, ya que las tres nos dimos cuenta al mismo tiempo que estábamos haciendo algo indebido. Y con ese miedo de haber cometido una falta imperdonable, nos separamos. Mi madre con tristeza se alejó para lavar las manos, murmurando que en esta casa, para sentir, había que picar cebollas, como si no fuera preparado para decir algo que iba contra la ley de Dios. Se secó las manos, nos abrazó nuevamente y con voz de secreto nos susurró: recuerden siempre que no hay nada malo en picar una cebolla de vez en cuando. Todavía, hasta el día de hoy, recuerdo con todos sus detalles. Recuerdo ese momento con todos sus detalles. Cada vez que huelo una cebolla, ese olor me emociona. Me hace sentir débil, llorosa y con una gran paz interna. Así descubrí que mi mamá picaba cebollas para desahogarse y que pasaba más tiempo con esa tarea que en cualquier otra. Con el pasar de los años, yo las usaba como parte del ritual del llanto. Si me sentía triste o deprimida, la única forma que tenía para abrir la llave de las lágrimas era oler una cebolla. No tenía necesidad de picarlas, simplemente me las acercaba a la nariz y ese aroma agrio era capaz de liberarme todas las emociones. Por ser la hija mayor, se esperaban muchas cosas de mí, pero sobre todo el ejemplo. No solo era la primera en aprender, sino que debía actuar lo aprendido a la perfección para que mis hermanas no se confundieran con mis actos. No puedo decir que mi niñez fuera fácil o diferente, porque la realidad es que a esa edad no te cuestionas,
pasaba, y fue entonces que descubrí una tienda a 3 cuadras de la escuela donde entregaban mis novelas y por unos cuantos pesos me la cambiaban por otras iguales, desgastadas y manoseadas. Cientos de hojas que habían pasado por otras manos que buscaban lo mismo que yo. Tocar el amor con la imaginación. Corrí hacia mi casa, me encerraba en el baño y empezaba la labor de encuadernación. Lo hacía los viernes y así tenía todo el fin de semana para leerlas y meterme en este mundo mágico de hombres morenos y fuertes, de pasiones encendidas, de mujeres rescatadas de destinos crueles y de un final feliz donde el amor triunfaba ante la intriga y los malentendidos. Una tarde, cuando salía del baño con mi libro entre las manos, me encontré con mi mamá esperándome fuera. Tenía esa expresión tan usual en los progenitores cuando están seguros de que nos van a agarrar con las manos en la masa. Instintivamente escondí el libro. ¿Se puede saber qué hacías tanto tiempo encerrada en el baño?, me preguntó. Nada, mami. Es que estoy mala del estómago. No me engañes y saca lo que escondiste en la camisa. No me queda más remedio que entregarle el libro con la esperanza de que, al ver el título de Historia de Hispanoamérica, me dejara tranquila. No fue así y temblaba, mientras mi mamá en voz alta leía Un ángel de fuego. Tiempo, invierno de amor. El corazón me retumbaba en el pecho y las piernas
fantasma de alguien que quiso ser feliz y pagó el precio por intentarlo. Te voy a dar un consejo. Si quieres ser feliz, cásate con alguien que te quiera, pero evita quererlo, así conocerás el amor sin tú sufrirlo. El que ama a mi hija sufre, el que no ama es feliz. Desde ese día mi mamá se convirtió en una especie de aliada. Compartimos el secreto de las novelas y del amor, pero seguíamos guardando las distancias impuestas por mi padre para que la ternura y los mimos no nos hicieran mujeres débiles. No puedo decir que extrañará estas muestras de afecto, porque nadie puede extrañar lo que no se ha tenido. Sin embargo, empecé a verla de otra forma, y no como un ser que sentía y respiraba a través de mi padre. Era la primera vez desde el episodio de las cebollas que tenía algún tipo de acercamiento afectivo con ella. Nuestros contactos se limitaban a que ella estuviera pendiente de que comiéramos bien, de comprarnos la ropa, llevarnos a donde el médico y a enseñarnos las labores que mi papá hubiera dictaminado. Por mucho tiempo en mi cabeza la vi como parte del servicio, solo que en una jerarquía más alta. Ni siquiera se sentaba a comer con nosotros, revoloteaba a nuestro alrededor durante la comida con un afán desmedido de parecer ocupada, llevándonos los alimentos, sirviéndonos agua, cumpliendo cada uno de nuestros deseos, como si hasta sus propias hijas fueran más importantes que ella. Se sentaba cuando ya estábamos terminando y movía la comida en el plato como niña chiquita, mientras escuchaba los monólogos de mi papá sobre la vida y lo que esperaba de sus hijas. Nosotras no nos atrevíamos a opinar por algo que creíamos respecto y que no era más que un miedo que conservábamos hasta el día de su muerte. Mi mamá guardaba un silencio abnegado y denso que solo interrumpía cuando su amor de madre se hacía más fuerte que el valor, no el pavor, saliendo de nuestra defensa. No le servía de mucho, lo único que lograba era el ser relegada a una mujer que solo tenía en la cabeza ollas, hilos y sirvientes. La dejé de ver como parte de ese séquito y como alguien de la familia para esta misma época, ya que salió embarazada. Nos enteramos cuando llevaba como 5 meses y era imposible ocultar su estado. Entonces comprendí que su papel iba más allá y que solo tenía una relación afectiva con mi papá. Por medio de las novelas logré darle a esa relación una connotación amorosa, aunque no existieron ninguno de los síntomas. Nunca los vi tener un gesto de amor, ni siquiera una palabra, por lo que se me hacía casi inconcebible que fueran una pareja. La llegada de Lucía también me hizo reconocerla como una mamá. Fue un parto muy difícil y aunque estábamos felices, nos rondaba la sensación de fracaso por ser nuevamente una mujer y haberse llevado con su nacimiento la posibilidad de que mi mamá tuviera más hijos. Lucía fue en ese momento y lo siguió siendo durante su vida el manantial de ternura y cariño que todas las mujeres de la casa recorríamos para ponernos en contacto con sus emociones. Mi mamá se sumergió en ese bebé con la prisa y las pausas de quien sabe que tiene un tiempo límite.
excusa de que había que cambiarle un pañal o darle un biberón para adentrarnos en el mundo de la maternidad con la aprobación de mi papá, que considerábamos esos menesteres como parte del entretenimiento de las mujeres. Con mi mamá también compartí la llegada del periodo, pero más porque era la que estaba en casa que porque pensara que su ayuda y su apoyo me servirían de algo en ese momento. No es que yo fuera totalmente ignorante en el tema de la menstruación. En el colegio a algunas niñas ya les había llegado, pero ninguna se atrevía a hablarlo abiertamente del tema. Así que yo sabía que llegaba, que incluso le veía sangre, que durante varios días y que después volvería todos los meses. Por eso cuando me llegó en medio de la clase de maternidad, no, perdón, de matemáticas, y con un profesor del sexo opuesto, me quise morir. No me paré del pupitre en toda la mañana y cuando llegó la hora del recreo, se lo confesé a una compañera que ya era señorita. Le avisamos a la monja directora y esta no encontró mejor solución que mandarme para la casa. Así lo hice, no sin antes hacerle prometer a mi amiga que no se lo diría a nadie porque me moriría de la vergüenza. Llegué a casa y me metí en el baño. Me senté en el inodoro con una sensación de desolación que no entendía y sin poder creer que esa sangre estaba saliendo dentro de mí. Tenía la impresión de que algo se me había roto y agarré un espejo de mano. Me lo puse entre las piernas buscando una herida que sabía que no existía. Lavé las pantaletas hasta que salió todo vestigio de sangre y haciendo malabares con un pedazo de papel higiénico me fui al cuarto a buscar pantaletas. Sentía unas ganas inmensas de llorar y como era costumbre agarré una cebolla en la cocina. Regresé al baño y me la puse en la nariz hasta que las lágrimas desaparecieron. Allí me encontró mi mamá y se asustó pensando que me había pasado algo, ya que debía estar en el colegio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te soltaron tan temprano? Es que me sentí mal, le contesté, llorando. ¿Qué tienes? Me duele la barriga. A ver, mírame. Esas lágrimas no. Por un dolor de barriga. Me abracé a ella como si fuera lo último que me quedaba en la vida y rompí a llorar, como si estuviese picando 1000 cebollas al mismo tiempo. Entre sollozos le confesé que había llegado el periodo. Con una ternura poco usual pero genuina me besó. Ay, mi niñita, ya eres toda una señorita. Es horrible, mami. No paro de sangrar y manché todas las pantaletas. Me llevó a su cuarto. Me dio un cinturón negro del que colgaban 2 pedazos de tela que terminaron en unos aros. De un cajón sacó una bolsa y me entregó varias toallas, enseñándome a ponérmelas en el cinturón. Me mandó al baño a que me las colocara por mí misma desde afuera. Oí su voz preguntándome si dolía. Hasta ese momento había asociado el dolor de estómago con el susto y no pensé que fuera parte del mismo periodo. Me duele la barriga, pero nada más. Eso se llama cólico. Y enseguida le digo a la nana que te prepare un té de comino. A los pocos meses también le llegó a Elena, que aunque es un año menor que yo, siempre ha sido una adelantada para todo. Creo que ese afán de ir contra las reglas establecidas que demostró desde niña era más fuerte que hasta la misma naturaleza.
ese afán de ir contra las reglas establecidas que demostró desde niña era más fuerte que hasta la misma naturaleza. Apenas sobresalían de su pecho unos botones y su cuerpo era todavía el de una criatura, pero su empeño en crecer y ser una mujer lograron un periodo a destiempo. Eran tantas las ganas que tenía de ser grande que solo lograba parecer más infantil. Le preocupaba que, aunque estuviera menstruando, el busto siguiera igual. Odiaba los acostumbradores y se las arregló para hacerle creer a mi mamá que ya no le servían y que necesitaba brasieres. Fueron tantos los meses que duró rellenándolos de algodón que ni ella misma se dio cuenta que cuando se convirtió en una frondosa talla 34C. Esa manera de ser libre, terca y empecinada le causó muchos problemas en una familia llena de reglas. Casi siempre estaba castigada, pero a ella no solo no le importaba, sino que con cada castigo se volvía más rebelde. La consolidada frase, no, porque soy tu padre y lo que yo digo es ley, era como un fósforo que prendía sus deseos de hacer todo lo contrario. Yo solo vivía defendiéndola y ocultándole sus travesuras hasta el punto que más de una vez salí pringada, como se dice, y recibí mi dosis de cuerazos sin tener la vela en el entierro. Eran tantas las veces que le pegaban a Elena que en un momento llegué a pensar que las marcas del cinturón en las piernas se le quedarían para siempre. Ella se burlaba diciéndome que sería como un Cristo y que mostraría al mundo entero las cicatrices causadas por la intransigencia de los hombres. Trataba de aconsejarla y hacerle ver que quedarse por ahí después de la escuela no valía tanto dolor, pero no había forma de que entendiera, ni en los momentos en que, ya con la luz apagada, le ponían compresas de agua fría en los correazos. Ella insistía en que no sentía nada. No seas mentirosa, le decía. Te tiene que doler porque no eres de hierro. No me duele. Yo tengo una forma de que no me duela. Yo sé cómo se hace para no sentir. Al principio pensé que era una forma de no dar su brazo a torcer, pero Elena decidió demostrarme que no eran simples alardes. Con la vela y los fósforos que mi mamá ponía en la mesita de noche, por si se iba la luz, pasábamos madrugadas enteras jugando a no sentir. Poníamos el dedo en la llama, respirábamos hondo, muy hondo, y nos concentrábamos en pensar. Repetíamos incesantemente que no sentíamos nada, hasta que, de tanto hacerlo, lo logramos engañar al dolor. Años después, intenté esta técnica muchas veces hasta que me di cuenta de que no servía para espantar los dolores del alma. Elena era para mí como una ventana hacia el mundo de afuera. Ella tenía amigas en el colegio, a escondidas, pero las tenía. Yo no me atrevía a desobedecer las órdenes de mi papá, que estaba de acuerdo con la amistad entre mujeres. Según él, no había nada más peligroso que la influencia de una mujer sobre otra. Nos decía que entre nosotros por naturaleza éramos cizañeras, envidiosas y chismosas, y con base en esa teoría suya se negaba a que mi mamá y nosotras tuviéramos amigas. Las veces que lo intentamos nos repetía que con una manzana podrida pudre el resto de las frutas. Por supuesto que esta filosofía, que yo acataba más por miedo que por otra cosa, para Elena solo significaba agrandar su lista de desobediencias. En la noche, cuando apagábamos las luces y chismorreábamos en susurros, mi hermana se hacía a la tarea de demostrarme que había un mundo distinto allá afuera de nuestra
de esa que tiene nuestro papacito, sin mucha moral, mucho castigo, para que sigamos el camino correcto mientras él se burla de todas en nuestra propia cara. No te entiendo, y no me parece que debas hablar así de mi papá. Pues así hablo, porque así, ahí donde lo ves, tiene otra mujer y ese hijo con el que tanto soñó. Me quedé como si me hubieran dicho que Dios no existía. Me negué a creerlo y Elena no encontró mejor forma de demostrarlo que llevándome a confrontar los hechos. Ese sábado nos levantamos temprano y con la excusa de que nos íbamos a misa y a colaborar en el bazar de las monjas para los niños huérfanos, no despertamos ningún tipo de sospecha. A mi mamá le pareció normal y mi papá no lo sabría hasta que ya después, que los sábados, según Elena, era el día que le dedicaba a su otra familia. Tenía sentido, porque mi papá salía desde muy temprano a pagarle a los peones y no regresaba hasta bien entrada la noche. Para mí ese viaje no era solo una aventura, a lo que no estaba acostumbrada porque mi vida era un rosario de rutinas, sino que además era la aventura que amenazaba con destruir la paz de mi pequeño mundo. Por eso cuando abordamos el bus
había sido en ese lugar. Entonces, a la cerca de púas que rodea la finca, y Elena me ayudó a pasar levantando los alambres para que no me pullara. Después hice lo mismo para que ella pasara y seguimos caminando hasta que vislumbramos la camioneta de mi papá. Me paralicé y noté que Elena también tenía miedo. No no tuvimos necesidad de movernos. Así como es cierto que nadie se muere en la víspera, también lo que es, todo cae por su propio peso, como si estuviéramos presenciando la escena de una película. Vimos a nuestro padre salir de la casa con una señora y con un niño que no tendría más de 6 años. Vimos cómo lo traían 2 caballos y la yegua mansa, con la que apretábamos a montarnos atrás. Sé que estábamos petrificadas y hasta el día de hoy me cuesta mucho recordar los detalles de ese día. No sé si de tanto querer olvidarlos se fueron desdibujando o simplemente se desvanecieron. Lo que sí recuerdo eran los sentimientos que me embargaban, porque el dolor es difícil de olvidar. Verlo allí con una ternura desconocida, ayudar a su hijo a montar a la yegua, reírse con benevolencia cuando la señora no se acercaba a meter los pies en el estribo y montarse en su caballo, con la actitud de un hombre satisfecho con su vida, me hizo darme cuenta de que la realidad siempre es dolorosa. Por más que se haya presentido, para mí era un desconocido. Ese hombre no tenía nada que ver con el papá austero, intransigente y frío que yo conocía. Más que nunca me sentí en una película en la que mi papá jugaba a representar ese mismo papel, pero con otra familia, en lo que no estábamos incluidas mi mamá, ni mis hermanas ni yo. Sentí envidia, sí, envidia de esa felicidad que ellos disfrutaban y que nosotros no conocíamos, porque siempre se interpuso el miedo, la rabia y un odio inmenso hacia él por negarnos la oportunidad de conocerlo. Así que confundían con la culpabilidad de pensar que a lo mejor éramos nosotras las que habíamos logrado hacerlo feliz. Elena me agarró del brazo diciéndome que era hora de irnos para que no nos dejara el bus. Tomadas de la mano, iniciamos el camino de regreso, con un silencio tan denso como el aire que se respira a las 2 de la tarde en el Caribe. De pronto la sentí temblar, la miré y estaba convulsionando de tanto aguantar el llanto. Nos abrazamos y lloramos juntas, mezclando el dolor con el polvo, con el sudor y la decepción. Lo odio, me dijo cuando se calmó. Lo odio tanto que quiero excluir esta palabra. Odiar a los papás es pecado. Me odié a mí misma por una excusa tan débil. No me importa que sea pecado, igual lo odio. Me vas a decir que después de esto lo sigues queriendo. Ya ni sé qué siento. Lo único que sé es que mi mamá tiene la razón. No vale la pena querer a nadie. El que ama sufre. No quiero volver a ver en mi vida. Lo único que sé es que mi mamá tiene la razón. No vale la pena querer a nadie. El que ama sufre. No quiero volver a verlo en mi vida. Esto va a ser difícil, hermanita. Es nuestro papá, el único que tenemos y que tendremos siempre. Eso no lo podremos cambiar jamás. La resignación de lo incambiable nos sumió en el silencio. Así abordamos el bus y nos quedamos hasta que nos bajamos en la esquina de la casa y le pregunté: ¿tú quieres que mi mamá lo sepa? No lo sé, a lo mejor lo presiente, y por eso vive picando cebollas. Se lo vamos a decir. No, mira, como puse yo cuando lo vi con mis propios ojos, mientras ella lo presentía, solo tendrá dudas. Cuando lo sepa,
aprendimos a vivir con esa pena y con la tristeza de sentirnos unos cómplices calladas e impotentes. Yo amortiguaba los malos pensamientos y ahuyentaba los sentimientos negativos, diciéndome que mi papá no era un mal hombre por tener otra familia y que si fuera por él no nos daría este sufrimiento. Buscaba razones en él sin razón, con lo que hubiera obligado a vivir de esa manera. Y muchas veces me atormentó la pregunta de que si no sería culpa de nosotras. Desde ese día no puedo dejar de ver el amor como una especie de debilidad que te hace ser cobarde, como lo era mi madre, por no afrontar la situación y al mismo tiempo te vuelve valiente para ir más allá de todos, como lo hacía mi papá. Con los años, las cosas que pasaron después y la maternidad, he logrado comprender que no hay padre en el mundo que quiera hacer sufrir a su hijo y que aunque parezca una exageración, uno puede llegar hasta dar la vida por ellos. Alirio Mendoza apareció en nuestras vidas cuando yo tenía 16 años. No recuerdo haberlo visto antes porque en esos pueblos del Caribe la gente aparece y desaparece ante nuestros ojos, dependiendo de sus capacidades económicas. Así que cuando lo conocí, ya era un granjero de mucho prestigio y por supuesto mucho dinero. A nadie pareció importarle de dónde venía ni cómo logró amasar su fortuna. La alta sociedad estaba encantada con esta nueva adquisición y su mejor carta de presentación era su cuenta bancaria. En todas partes se hablaba de él y las muchachas caseradas revoloteaban a su alrededor como si fueran abejas en un panal. La primera vez que lo vi fue en una feria ganadera. Era de esas escenas, escasas ocasiones en la que mi papá llevaba a la familia por aquello del que dirán. Recuerdo que era un día domingo y el sol calentaba más que de costumbre. Yo estaba agobiada por el calor, el olor a boñiga y a sudor de ganado revuelto con el de la gente. Tenía el vestido pegado a la piel y sentía el fogaje salir de la tierra y meterse entre las suelas de mis zapatos hasta quemarse las plantas de los pies. Me senté debajo de un árbol de caucho para refrescarme, con la esperanza de que se me pasara la sensación de asfixia que se me había metido en el pecho. Mi hermana Elena se sentó a mi lado y con la misma fascinación que envolvía al resto del pueblo, me señaló a Alirio Mendoza. ¿Ese es?, le pregunté extrañada. El de la camisa blanca, sí. ¿Por qué lo dices? Por nada, solo me lo imaginé diferente. Tenía todas las razones del mundo para imaginarme que era diferente. Lo describían como un hombre alto, moreno y de ojos verdes. Así que en mi cabeza, influida por todos los comentarios maravillosos que lo rodeaban,
conversación seguía girando alrededor del mismo tema, mientras nosotros nos limitábamos a callar y a aparentar estar interesadas. Una noche, en lo que podríamos llamar la sobremesa, Alirio le comentó a mi papá. Alirio le comentó a mi papá que le parecía extraño que nosotras no saliéramos a ninguna parte. Mi progenitor se salió por la tangente diciendo que éramos muy caseras y no nos gustaba andar del tingo al tango. Alirio aprovechó la ocasión para invitarnos a una fiesta que haría en su casa con el pretexto de empezar a socializar. Mi papá dudó, aunque al final aceptó que Elena y yo asistiéramos con la condición de que Alirio en persona nos recogería y nos devolvería antes de la 1 de la mañana. La fiesta de Alirio se convirtió en el acontecimiento social del año en este pueblo en el que por alguna razón desconocida la gente se casaba al mismo tiempo, tenían hijos para la misma época y hasta se morían uno tras otro en el mismo mes como si fueran puestos de acuerdo. Alirio escogió la mejor fecha porque no estaba pasando nada y su fiesta rompía la rutina de la ausencia de novedades. Invitó a pura gente joven y durante semanas todas las jovencitas del pueblo no hablaron de otra cosa que no fuera la fiesta, el vestido que se iban a poner, a qué hora tenían la cita en el salón de belleza, la orquesta que iba a tocar y hasta empezaron las exigencias sobre la comida y el alcohol, que si eran traídos de fuera, que si eran importados, hasta el punto en que se llegó a decir que pondrían una fuente en la terraza donde saldría champán. Las especulaciones alborotaron los ánimos y las contesturas no se daban abasto. Se acabó Lolán y el niño en el pueblo y hubo muchachas que viajaron a la capital en busca del vestido perfecto para la ocasión. Gracias a Dios a nosotras nos cosían mi mamá, así que no tuvimos que batallar los turnos y en las largas esperas para medirse la ropa. Sin embargo, por ser nuestra primera fiesta de adultos, nos tuvimos que enfrentar a mi mamá, que quería cosernos ropa de niñas, Elena, quien también había entrado en la euforia colectiva de la fiesta. Con el problema de los vestidos resuelto, nos enfrentamos al de los tacones. Aunque no eran muy altos, nunca los habíamos usado, así que nos tocó encargarnos de ellos y ensayar todas las tardes para no parecer loros caminando en paila caliente. Tanto Elena como yo queríamos a toda costa parecer adultas porque éramos las invitadas más jóvenes de la fiesta. Todas las demás rebasaban los 20 y nos moríamos de pensar que pudiéramos terminar siendo unas cucarachas en un baile de gallinas. 2 semanas antes de la fiesta, Elena empezó a enseñarme a bailar a escondidas. Cuando apagábamos la luz del cuarto, yo no tenía ni la menor idea de cómo, porque esa era de otra de nuestras prohibiciones. Mi papá consideraba que bailar no era más que estarse dejando abrazar de un hombre tras otro y una mujer decente no se iba a dejar de tocar cualquiera. Elena, por supuesto, había aprendido a escondidas en las famosas clases de taquigrafía que tomaba después de la escuela. No eran más que una excusa
mando un gran saludo y